Mi nombre es Brian Omar Alonso Juárez, soy técnico en urgencias médicas, apoyando en servicios médicos, en cuestión de traslados de ambulancias, ya sea de urgencias en calle o traslados programados que ya hay pacientes de su casa a hospital o de hospital a domicilio. Bueno, de historias hay muchísimas, he hecho bastantes traslados y bastantes servicios dentro del estado de Hidalgo y en toda la República principalmente, o sea, y se ve de todo. Literal, desde los casos más simples que se puede ver como un traslado por enfermedad hasta los más graves que vemos desprendimiento de algunas extremidades. Bueno, yo llegué al mundo de las urgencias, principalmente yo estaba joven y me metieron a cursos militarizados y se veía mucho lo de las atenciones médicas. Los primeros traslados, me acuerdo muy bien que el primer traslado yo me encontraba en cuartel y marcaron, ahí llegó todo lo que fue las novedades, todos los datos de una persona que había sido apuñalada allá en la Ciudad de México. Subimos a la ambulancia, yo todavía estaba como alumno, todavía no me graduaba, y me llevan, bajo y me puse muy nervioso porque había mucha gente al alrededor y pues se veía mucha sangre y la persona todavía tenía incluso adentro lo que era el puñal, toda la parte abdominal. Entonces la tensión, los nervios, la adrenalina que sentía me dejaba por shock por ratitos, como que avanzaba y me paraba. Entonces se complica desde que sales del cuartel porque prende sirenas todo, pero tu traslado se hace complicado para llegar al punto de emergencias porque hay veces que no tenemos la educación vial, que es muy importante, o consideran que nada más prendemos luces y sirenas para evitar el tráfico, pero no es así, si hay una vida en riesgo. Entonces luego no ceden el paso, no lo dan, desde ahí se empieza a complicar y te entra el estrés porque pues tú sabes que tienes que salvaguardar la integridad de una persona. Atendiendo la afectación que tenga, en este caso de la historia que te platico de la persona, no contaba con ningún familiar cerca y al parecer ya le habían quitado celular, cartera y todo, entonces fue más difícil encontrar un punto de contacto, un punto de identificación, ¿no? Ya que también nosotros nos encargamos de eso y es importante saber incluso hasta el lugar a donde lo vamos a ir a trasladar. Y una vez ya que lo subimos a ambulancia es cuando ya se empieza todo una atención más primordial, ¿no? Ya lo estabilizamos más, ya lo controlamos más, hemorragias, signos, todo, para ya poderlo trasladar. Y en el traslado, si es de urgencia, sí se aumenta incluso la velocidad y se complica porque no dan paso. Y también por último, llegando a un hospital es algo tardado a veces. Tardado en cuestión de que hay veces que ya tienen cupo, hay veces que no cuentan los requerimientos de documentación, por ejemplo si cuenta con seguro o no cuenta con seguro para que lo acepten, y también la disponibilidad de camas que lleguen a tener, porque pues hoy en día los hospitales han estado llenos y no hay como que mucho acceso. Si hay un índice mayor dependiendo el área o la zona en la que nos encontremos. Si es más metropolitano, hablamos más de choques, derrapes, ¿no? Atropellados. Si es a lo mejor más al daño, es más por enfermedad o por traslado ya programado, ¿no? Va a ir a hacerse un chequeo y de regreso a domicilio, o por enfermedad hay que llevarlos. El que más me ha impactado en cuestión así, digamos, automovilístico, fue igual allá en la Ciudad de México. Hay una rotonda, así hay una vuelta. Era un motociclista, eran dos personas. Es un motociclista y al parecer tuvo problemas con sus frenos. No podía dejar de acelerar y por el exceso se calentó el motor, se le incendió el motor de la moto al instante que iba manejando. Y pues obviamente eso provocó tanto que derrapara en el momento de la curva, se estampó con un poste de luz, entonces, pero de los metálicos. Entonces se electrocutaron, explotó el tanque de gas y pues obviamente la moto y tanto los cuerpos quedaron ahí plasmados, ¿no? El conductor, el principal, es el que tuvo quemaduras, tanto por la explosión del tanque como una lesión craneoencefálica muy, muy grande, a tal grado de que órgano como el ojo se encontraban ya fuera de su lugar. El copiloto pues igual terminó quemado y electrocutado.
En cuestión de lo de las emociones, desde que estás en proceso de estudio en el manejo de tu preparación, igual se te da un apartado, se te enseña cómo ir controlando tanto tus emociones en el momento en que elaboras y el impacto que pueden generar en ti posterior, ¿no? Obviamente la salud mental es muy importante en cualquier caso, cualquier tipo de vida, trabajo, y pues en mi caso yo lo llevo mucho, tengo ya amistades tanto que son psicólogos y nuevos psicólogos que he conocido. He asistido a mis sesiones y aparte practico mucho lo que es deporte, ejercicio calisténico. ¿Por qué? Porque es algo que baja tantos mis niveles de estrés, mis pensamientos y todo. Me ayuda mucho tanto a meditar y lo demás, y puedo sobrellevar todos los casos que he llevado y los que pueden llegar a ver en un futuro, ¿no? Porque a pesar de que he visto muchas cosas, estoy seguro que la vida me va a sorprender con algo nuevo que me va a poner una traba de ¿y esto cómo lo atiendo? Atender lo que son menores, niños, o sea, desde RN recién nacidos, o sea, antes de la adolescencia, me estremece mucho el corazón, mucho, mucho. Y mi primer caso, obviamente ese sí me puse a llorar, o sea, por más que yo trataba de controlarlo, no podía. Y ese caso fue allá en el Estado de México, en Naucalpan. Íbamos saliendo de una institución donde tenían a un niño de 2 años de edad, con convulsiones y con 42 de temperatura. El tema es que incluso dentro de esa institución que lo tenían, ya llevaba 12 horas convulsionando y 12 horas con esa temperatura. Eso es lo que generaba como coraje, rabia o una impotencia en ese punto, porque digo, bueno, está dentro de una instalación, una institución, ¿por qué no le brindan la atención adecuada? Ya cuando empezamos a realizar el traslado, incluso yo mandé a los familiares, porque estaban los padres de familia antes de llevarlo, porque iba a ser un traslado de 1 hora. Y le hicimos una cama de hielos precisamente para controlar y que disminuyera la que es la temperatura. Pero pues aún así, todo el camino, ver cómo convulsionaba, verle, tener que ponerle su suero, todo eso para controlar, es algo feo y en lo personal me tienta mucho, mucho el corazón. Luego llevo ahí el rastreo de mis pacientes, de algunos que me piden mi número así, y ya veo cómo va su mejoría y todo, y eso también es satisfactorio ver cómo regresan a un bienestar. Igual fue un niño de 8 años electrocutado. Sí llegamos 1 hora tarde, pero fueron por ese tipo de factores que no nos permitían llegar a veces a tiempo. Ya una vez en la escena, sí me quedé en shock. Mi compañero fue el que tuvo que hacer más las maniobras, porque ya obviamente ya tenía quemaduras el niño. Entonces ver todo eso, o sea, como que no pude controlar en ese momento mi aspecto emocional. Al ver al niño, pues ya estaba inconsciente, pero se seguía electrocutando y obviamente ya se estaba quemando, ¿no? Ya tenía quemadura. Yo me quedé así como que nada más cargando mi botiquín y pasando las cosas, ¿no? O sea, como que me quedé en blanco por ese mismo momento, y ya a la mitad, ya cuando lo estaban atendiendo para subirlo a la ambulancia y el traslado, ya allá arriba fue como que ya se me bajaron los niveles. Ya hasta que lo llevábamos al hospital, lo ingresamos, que de hecho con ese paciente estuvimos 8 horas en ambulancia. Recorrimos varios hospitales y ninguno lo podía aceptar. Fue un poco a mi punto perspectivo, fue un poco de responsabilidad de parte de supervisión de los padres de familia o de algún tutor, y fue con un cable de plancha que ya estaba algo pelado y tenía como corto, ¿no? Entonces el niño, pues, repito, o sea, niño, no lo hacen con esas intenciones, no tienen el conocimiento de lo que puede llegar a pasar. En el juego, en su cabeza de ellos ven un juego o ven otro mundo, pues al parecer lo agarra y se lo lleva a la boca, que eso fue lo que empezó todo. Entonces el mero contacto, como estaba enchufada, empezó ahí todo el caos. Y ahí lo curioso fue que los padres de familia no se encontraran porque los dejaron solo al niño, fueron a la tienda, lo que ellos informan, y que no sabían realmente cuánto tiempo llevaba así. No crean que es un juego cuando las ambulancias vamos con las sirenas, con las luces. Si realmente pedimos el paso a ustedes como conductores, es porque tenemos una urgencia y hay una vida que está en riesgo, ¿no? Tenemos que priorizarla y sí. Algo muy importante es
que los primeros auxilios no solo son para personal del sector salud. Cualquier persona es importante que tenga conocimientos tanto dentro de tu trabajo, dentro del hogar. Y no importa el tipo de trabajo que desempeñes, siempre existen riesgos que pueden poner en peligro nuestra vida. Los remedios caseros que nos han contado y todo no son 100% buenos para llevarlos a una atención ya médica, ¿sale? Aunque no esté ahí ninguna presencia del sector salud especialista, nada de usar remedios caseros como poner desde mayonesa, quemaduras, etcétera, y así. No hay que usar ningún tipo de remedio casero, hay que guiarnos más por manuales de primeros auxilios o botiquines con los que se encuentren en casa o en trabajos, y brindar la mejor atención y más limpia que se pueda. Así vamos a poder salvaguardar la integridad y poder priorizar su atención más optimizada.